Libro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz cada día. Y termina diciendo este párrafo, este versículo: y sigan. Este va a ser nuestro texto guía. Y vamos a hablar sobre ese mundo oscuro de mi yo. Todos sabemos que dentro de los pronombres personales, yo es el primero. En inglés I. Y cuando hablamos de yo, personalmente, estudiándolo, viviéndolo, es un mundo como una montaña rusa, que tenemos subidas y bajadas. Que nuestro yo, nuestro mundo, usted, yo, somos como un crucigrama indescifrable. Un laberinto que no tiene salida. Un mundo incomprensible. Qué difícil es comprenderse uno mismo. Ahora, más difícil comprender al otro. Pero también puedo decir que es un mundo donde hay tanta dolencia, tanto sufrimiento, tantas situaciones lóbregas, negras, fuscas, tantas tinieblas internas. Yo quiero comenzar para hablar del yo, de ese mundo oscuro. Voy a tomar un personaje, voy a tomar dos personajes y creo que vamos a aprender muchísimo. Y el primer personaje que creo que usted lo debe de discernir de quién voy a hablar, y voy a hablar de Job. Job es el primer libro de la Biblia que se escribió. Uno piensa que el primer libro fue Génesis. El libro más antiguo de las escrituras es el libro de Job, más antiquísimo. Pero en Job hay tanto secreto, y créalo que yo soy un apasionado por estudiar el libro de Job. Porque para mí, de todos los personajes de la Biblia, présteme mucha atención, de todos los personajes de la Biblia, por encima de David, de Abraham, de Moisés, de todos estos personajes, personalmente el ser más ególatra, la persona más orgullosa, altiva, fue Job. Para mí, no sé para usted, pero para mí. Y cuando leo el libro de Job, yo personalmente me he identificado mucho con este personaje. Porque Job era una persona que no daba el brazo a torcer, que no le daba la razón tan fácil a la otra persona y no recibe una exhortación ni un consejo, porque Job es el prototipo de persona que cree saberlo todo. Simplemente que el personaje de Job, vamos a encontrar muchos atributos que escondían ese mundo oscuro. Presten atención a esto. Porque si vamos a hablar de altruismo, Job era un altruista. Si vamos a hablar de un hombre buen padre, Job era un buen papá. Si vamos a hablar de un hombre buen vecino, Job era un excelente vecino. Y había muchos atributos de Job. Y para yo atreverme a decir que Job era el personaje más altivo, más ególatra, cuesta decirlo precisamente por todo su currículo que había tenido, y llamémosle un currículo ministerial. Porque también usted va a ver que cuando los hijos se equivocaban, Job corría a su corral y él ya conocía, sabía cómo era la manera de pedirle perdón a Dios. Ese era un hombre temeroso de Dios, conocía de Dios. Pero aquí comienza todo. Lo primero que usted va a encontrar de Job es que tenía, ¿cuántos hijos tenía Job? ¿Alguien sabe? 10 hijos, 3 mujeres y 7 hombres, 7 varones. La Biblia dice que sus hijos andaban en bacanales, en fiestas, y hacía partícipe a sus 3 hermanas. Las 3 hermanas participaban con sus hermanos. Y en medio de esas fiestas,
se pecaba, porque Job hablaba del pecado, y usted lo va a encontrar en los primeros versículos de los primeros capítulos de Job. Pero lo curioso es que Job decía: mis hijos han pecado, han hecho lo malo, y cogía becerro por cada hijo y preparaba todo lo que representaba el holocausto, todo lo que representaba el sacrificio y la importancia de derramar sangre para la limpieza. Él sabía todo eso, conocía todo eso. Pero la pregunta es: usted no va a ver que Job tomaba cordero para él, porque usted va a encontrar en el libro del Levítico. El libro de Levítico es uno de los libros más difíciles de entender y más aburridores, si lo pudiéramos llamar así, por lo complejo que es. Y digo que aburridores porque cuando usted no entiende algo se torna totalmente denso, por lo denso, tenso, porque usted va a ver toda la manera como se ofrecían los holocaustos de paz, los holocaustos por el pecado. Bueno, pero usted va a encontrar algo: la consagración de los sacerdotes. Es que Dios le dice a través de Moisés a Aarón, que era el sumo sacerdote: tomarás cordero para ti y cordero para tus hijos, Nadab y Abiud. Cordero para tus hijos. Y siempre, cada vez que entres al tabernáculo, tomarás cordero para ti. Es decir, que Aarón tenía que primeramente ofrecer su cordero propio, diciendo: Señor, hoy necesito tu gracia, hoy necesito de tu perdón. Y él primero se limpiaba, después ofrecía por sus hijos y después ofrecía por el pueblo. Y eso usted lo va a encontrar. Pero cuando yo veo a Job, yo veo que él preparaba cordero para sus hijos, pero él no. Y ya en ese punto yo ya comienzo a cambiar una imagen de Job. Simplemente que cuando leemos el libro de Job vamos a encontrar lo siguiente: que a la óptica, a los ojos de Dios, Job era un hombre justo y le llama perfecto. Tanto así que Satanás, o más bien Dios, le dice: ¿no has visto este hombre? ¿O no has visto un hombre como Job? Y Satanás se atreve hasta a decirle: tócale esto, a ver si no te maldice. Pero a mí me gusta algo de Dios, o algo no, me gusta todo del pensamiento de Dios. Es que Dios nunca ve tu proceso inicial, ni mi proceso inicial, sino el producto terminado. Porque es la perspectiva como Dios ve a las personas. Dios nunca va a mirar tu estado inicial, porque tu estado y mi estado inicial es simplemente un estado de imperfección y de cosas terribles y negativas. Pero sí está viendo al final el proceso en ti y en mí. Y es un proceso de mucha paciencia, y es un proceso de mucha espera. Y solamente Dios sabe esperar. Y Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Y aquí hay algo peculiar: es que cada persona es un mundo diferente. Y el trato que yo recibo de parte de Dios no es el mismo trato que te van a dar a ti, ni que te va a dar a ti. Porque Dios conoce tus falencias, sabe cómo manejarte, sabe cómo proceder contigo, proceder conmigo. Y Dios ve a Job. Y ahorita entiendo algo, porque es que uno podría decir: un hombre tan justo, y se le viene todo eso, toda esa situación terrible. Mire, Job de la noche a la mañana se queda prácticamente sin nada. Todo lo que ha construido se le viene abajo. Familia, cero. Los hijos, y la mujer diciéndole: maldice a Dios. Sin bienes, enfermo de la cabeza a los pies. Yo me pregunto, ¿cómo era el pensamiento de Job frente a Dios? Y lógicamente que él lo expresa de muchas maneras. Pero mire esto. Vamos al libro de Job, por favor.
comenzamos a ver que él comienza a hablar de acuerdo a esa situación que estaba viviendo. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, que significa oscuro, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Y aquí ya él comienza a hablar de oscuridad, pero también dice el verso 5: aféenlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él el nublado. ¿No ha visto usted todas las palabras de oscuridad que él habla? Repose sobre él el nublado, y que haga horrible como día. ¿Como día qué? Hay una palabra ahí, caliginoso, que significa nuboloso, oscuro. Caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, y no sea contado entre los días del año, ni vengan el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria. Y aquí entendí algo: es que eso lo vive uno, y toda persona lo vive. Simplemente que uno lo esconde muy bien, uno lo disipa. Ahora, ¿por qué Dios permite? Présteme atención a esta parte. ¿Por qué Dios permite la prueba? Y yo he entendido que las pruebas no es para quebrantar al hombre, porque la Biblia dice que quien quebranta al hombre es la mano de Dios. No son las pruebas, no son los desiertos. Las pruebas es simplemente el rayo X para Dios, no, para yo mismo saber quién soy yo delante de Dios, porque Dios ya nos conoce. Es como que la prueba te revela quién eres tú y quién soy yo delante de mí. Es allí donde yo mismo comienzo a aprenderme a conocer. Pero lo más tremendo es que en medio de la prueba ni José se conocía. Y usted va a ver que todo lo veía negro, oscuro. Y me llama la atención, porque en el capítulo 3 dice: después de esto abrió José su boca y maldijo su día, y comenzó a decir delante de los amigos, ¿no? Porque fueron tres amigos. ¿Cómo se llaman esos amigos? Bildán, Zofar y Elifaz. Bildad y Zofar. Tres amigos, muy amigos de Job. Caminaron mucho, se pusieron en acuerdo, y dice la Biblia, se fueron a consolar a Job. Se fueron a tratarle de darle palabras de aliento. Pero cuando comienza a expresar Job las palabras, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y Job comienza a expresar y a decir: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Lo que dijimos ahora, todo lo que expresamos. Estuvieron 7 días sentados con él. Pero lo interesante es que cuando Job comienza a hablar, ellos comienzan a criticarlo y comienzan a rebatir con Job, y eso se convierte en una batalla de palabras, y eso parecían espadachines espirituales tratando de refutar a Job. Y por allí uno de los amigos, mire lo que le dice. Le dice esto: Elifaz reprende a Job en el capítulo 4. Elifaz temite y le dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener tus palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y tú fortalecías a muchos débiles. Le estaba queriendo decir: tú, ¿por qué no pones en práctica lo que tanto aconsejabas? A ver, ¿dónde está ese Job? Entonces comienzan a acusarlo, comienzan a criticarlo. Al caído caele. Pero es que Job no se dejaba. Y Job era queriendo, si usted lee todo este contexto, usted va a encontrar cantidades de cosas de Job. Es decir, Job comenzó a sacar, a relucir ese lado oscuro del yo.
Si usted va al libro de Job 31:6, pésame en balanza de justicia y verás mi integridad. Porque aquí uno de los amigos le está diciendo: ¿te acuerdas cuando tú me decías en el oído? Bueno, no, es en otro versículo que uso, no en este. Pésame en balanza, esto lo decía Job personalmente. Pésame en balanza de justicia y verás mi integridad. ¿Usted sabe cómo es la balanza de justicia? La balanza de justicia es así. ¿Ya? Entonces voy a colocar a Dios acá, pero en el otro lado se va a colocar Job. Entonces la balanza de justicia era esto: que no se iba a inclinar para ninguno de los dos lados. Pésame en balanza de la justicia y vas a ver mi integridad. Pero si usted ve a David por allá, creo que en el Salmo 62:9, búsquelo allí. Salmo 62:9. Mire lo que dice David. David dice todo lo contrario a Job. Dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Eso lo dice David. Pesándolos. Voy a parafrasear esto. En esta balanza, si nos pusiéramos todos los que estamos aquí, sin excluir a ninguno, en un lado de la balanza y ponemos a Dios al otro lado, ¿sabes qué pasa? La balanza se inclina hacia Dios, y se inclina de esta manera totalmente, y no queda nada, porque en usted y en mí no hay integridad por fuerza propia. Pero Job decía: pésame en balanza de justicia y verás mi integridad. Mientras que David decía: si todos fuésemos pesado en la balanza, somos menos que nada. Wow. Con razón no llevaba becerro propio. Pero mire lo que dice Job 33:9. Job 33:9. Y en Job 33, mire lo que dice Job. Este sí se lo decía a uno de los amigos. ¿Tú te acuerdas, Job, que por allá siempre me ponías a chicanear en el oído? Tú me decías: oye, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Yo soy limpio y sin defecto y no hay maldad en mí. Wow. Ahora, dígale al que está al lado: con razón Dios tenía que tratarlo tan fuerte. Presta atención a esta parte. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Que los tres amigos no eran cualquier. Los tres amigos de Job eran sabelotodos también. Eran consejeros. Y uno se pregunta: bueno, ¿por qué al final Dios tuvo que reprenderlos? Y Dios tuvo que decirle a sus amigos que tenían que irle a perdón. Claro, ellos se salieron de casilla, pues, imagínense. Pero estos tres amigos se fueron aburridos. No pudieron con Job. No pudieron. Y se les presenta el más sardino por ahí, que se llamó Eliú. Viene otro cuarto personaje, el más muchacho, el que no tiene experiencia. Y usted va a ver Eliú. Por acá ya, mírelo, creo que es en el 33. Eliú censura a Dios. Pero este Eliú sí fue mandado por Dios. Ahora, una cosa bien interesante es que Job no contiende con él, pero no le hace caso. Por tanto, Job oye mis razones, escucha mis palabras. Y aquí viene algo interesante, porque Eliú dice en el verso 15: por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Es decir, que aquí está diciendo que muchas veces en medio de esa angustia Dios nos va a hablar a través de sueños.
Mire el verso 19 y está hablando de la enfermedad. Usted sabe que la palabra enfermedad, la palabra enfermedad es una palabra compuesta, y esa palabra en es un sufijo que significa sin firmeza. La palabra enfermedad significa sin firmeza. Y cuando yo veo esta parte de la enfermedad, también sobre su cama es castigado el hombre. Mire, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. ¿No es cierto que cuando uno está enfermo no quiere comer? Y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y atención, su alma se acerca a la sepultura, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca a él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber y que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Y es aquí donde vemos que muchas veces Dios quebranta al hombre aún en medio de la enfermedad, y es para reconocerle que Él es mi única firmeza y que Él es mi único sustento y que lo necesito. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Y cuántos dicen amén? Pero cuando yo veo Job 28, que es muy clásico, perdón, 29, Job 29, yo le voy a pedir a usted, no aquí, sino en su casa, ¿cuántas veces aparece la palabra yo? ¿Cuántas veces Job utiliza la palabra yo? Cuéntelas. Voy a contar algunas. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, verso 3: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Pero en el verso 6 dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a las puertas del juicio. Yo me imagino a Job cuando yo salía a las puertas del juicio, en mi vecindario, mirando quién se equivocó. ¿Ya? ¿Quién hizo lo malo? Oh. Verso 12, porque yo, wow, libraba al pobre que clamaba. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Él era altruista. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud, y yo era ojos al ciego. Yo era ojos al ciego. Y quiero decirle algo, por cuestión de tiempo le puedo contar más yo aquí. Y la verdad que son 18 veces que aparece la palabra yo. Yo personalmente bauticé este capítulo 29 como el yo-yo de Job. Sí, el yo-yo de Job. Usted conoce el yo-yo, ¿no? El yo-yo de Job. Y este capítulo me revela realmente quién era Job. Ya vimos que Aarón hacía todo lo contrario a Job.
y que David decía todo lo contrario a como se expresaba Job. Y por eso puedo decir que Job era de los personajes más ególatras, más yoístas de la Biblia. Pero como Dios no mira el estado inicial, sino el proceso final, y Dios sabía que él iba a soportar y que nunca le iba a maldecir, y por ahí en medio de ese sufrimiento, de esa oscuridad, de ese dolor, en el suelo, por ahí en el capítulo 19, medio Job levanta la mirada y dice: yo sé que mi Redentor vive. Cuando dicen amén. Hago esta pregunta: ¿quién quebrantó a Job? ¿O quién convenció a Job de su error? Mire lo que pasa en el 38. En el 38 yo estoy viendo como este panorama, ¿no? Es como Dios mismo diciendo: me toca que ir a mí personalmente a hablar con Dios, con Job. Y se le aparece digo yo que teofanía a Job. Y mire lo que le dice Dios a Job: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job, te vas a sentar, te vas a ceñir, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, porque como tú eres tan sabelotodo, como tú crees que todas te las sabes, como tú crees que siempre tienes la razón, que nadie te puede decir nada, pues te vas a sentar y me vas a escuchar. Pero después le dice unas palabras allí, porque quiero decirte, Job, si te justifico a ti, me condeno yo mismo. Léalo. Claro, Job. Y entonces Dios comienza a ponerle un cuestionario: ¿dónde estabas tú? Dime. Entonces le habla de las Pléyades, que es el mundo cósmico. ¿Dónde estaba cuando yo hice la constelación de Orión? ¿Dónde estabas tú cuando hizo parte de la creación del mundo animal? Léalo todo y verás. Verso 16 dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñado el abismo? ¿Te ha sido descubierta las puertas de la muerte? ¿Has visto la puerta de las sombras de la muerte? Verso 22: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia? Algunos teólogos dicen, y yo no me atrevería a asegurarlo, pues esto ya es algo escatológico, que dice que Moisés, Dios lo tiene en un invernadero preservado por la nieve, preservado su cuerpo, porque la Biblia dice que aparecerán dos testigos, y lo sacan de este texto, y yo no me atrevo a asegurarlo, lógicamente, porque dice que para el tiempo de la angustia es el tiempo final. Pero bueno, eso es otra cosa. Para el día de la guerra y de la batalla, por eso dice aquí, no sé, bueno, ahí sí no me quiero meter en este mundo teológico. Porque camino se reparte la luz. Y vemos aquí que Dios comienza a comparar a Job con los animales efigies al orgullo, parecidos al orgullo. Lo compara con el Leviatán. El Leviatán era una especie de monstruo o de dragón. Yo sí creo personalmente que el dragón sí fue real, y que el dragón
eso que nos ha mostrado como de utopía, como algo místico, pues si usted lee el libro de Job, él dice y habla que el dragón echaba espumarajo de fuego, y que tenía alas chiquitas, y que usted va a encontrar que el Leviatán es prototipo del diablo y de Satanás. Pero Dios se atreve a comparar a Job con Leviatán. ¿Y sabes qué pasa con el Leviatán? Que es casi como el cocodrilo. El cocodrilo tiene algo peculiar, es que toda esta parte de arriba es tan gruesa que ni el cuchillo, usted mete un cuchillo y el cuchillo se parte. La única fragilidad de un cocodrilo es la parte del abdomen. Por eso ellos no se voltean, ellos no duermen así. Eso es parte frágil. Pero esta parte es una coraza impresionante. Y Dios le dice a Job: es que tú eres una coraza. Es que no hay consejo que te penetre. No hay nada en el mundo que te trate de convencer. Es que donde tú te paras, ahí te quedas. Y por eso lo compara con el behemoth. Usted sabe que es como el behemoth. El behemoth es como un rinoceronte. Y cuando usted estudia la etología o el comportamiento del rinoceronte, el rinoceronte donde se para, allí se queda plantado y nadie lo mueve. Me hizo acordar, yo tengo imágenes cuando yo estaba muchachito, estoy hablando de 5, 6 años, 7. Yo quiero decirles esto: yo recibí usted no se imagina. A mí me dan unas 20, 30 jugueteadas en el día. Yo no estoy exagerando. No, mi mamá ya tuvo que utilizar ese cable de la plancha, ese que era grueso. Yo tengo memoria de eso. Y yo me acuerdo tanto una vez que me dijo: te quitas de aquí. Yo estaba chiquito y ella me arrastraba y yo de la piedra volví allí. Sí. Entonces yo iba mostrando lo que iba a hacer. Y yo sí tengo que reconocer que para mí no es tan fácil que me den un consejo. Me cuesta recibirlo. Por eso es que yo me identifico con este personaje. No, pues yo sé que todos ustedes son diferentes a mí. A todos somos así. Pero créalo. Y eso mi mamá volvía y ahí me paraba otra vez. Y ahí me quedaba. Y rejo para. Era impresionante la mano de juguetazos que me daba. Pero allí vi mi condición humana desde pequeño. Claro, cuando yo crecí, yo alimenté mucho. Mi parte del yo fue con ciertas filosofías que negaban a Dios. Pues claro, como yo concebí, por ejemplo, el marxismo, yo lo leía. Y yo me acuerdo tanto que mi primer trabajo, muchacho, yo me fui a trabajar a un laboratorio y el dueño me dijo: no, yo no te aguanto. Yo me acuerdo que ella hasta me mostró un revólver. Me dijo: es que vos aquí haces lo que vos querás. Y yo te mando una cosa y haces lo contrario. Pues me echaron. Y entonces yo tenía esa idea: no, yo prefiero más bien ser yo mi propio jefe, porque hago que lo estén mandando a uno. Y me costó sometimiento a la autoridad. Y qué cosa tan difícil. Yo no sé si a usted le pasa, yo creo que no, yo creo que es a mí solo. Pero no, como que todo lo que es orden usted lo trata de resistir. Y no, por dentro. Yo era contrariado con mi papá, yo era contrariado con mi mamá, contrariado en el colegio, contrariado con los profesores. ¿A cuánto les pasa eso? Bueno, ese Job era así. Y llega Job.
Y Dios lo compara con el bendito pavo real. Sí, léalo. Pavo real. ¿Cómo es el pavo real? Cuando usted va al zoológico y se pone a ver dígale al pavo real, ¡ay, tan bonito! ¿Qué hace él? A usted y a mí nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nos resalten. A usted y a mí nos gusta que nos digan que somos inteligentes. A usted y a mí nos gusta que, uy, tenés éxito. Y uno siempre trata de hablar con humildad, ¿no? No, sí, eso es simple. A usted y a mí le dicen, a usted le gusta muchacho, ay, tan bonita, ay, que los colores de los ojos, todo, ¿sí? Que usted es inteligente, que buen profesional, tan bonito tu carro, tan bonita tu casa, ay, tan hermosa tus hijos, ay, uno se enorgullece por los hijos, ay, tu hija, tu hijo, es uno, pavo real, sí. No me vengan a mí a decir que no es así. Porque es que esa es la humanidad suya y mía. ¿Me está entendiendo? Pero Dios es muy perfecto. Al bendito pavo real le hizo las patas bien feas. Las patas del pavo real, mira, la vea, son verrugosas, flacas. Y es curioso, no, porque es que así lo hizo Dios. ¿Sabes qué? El pavo real, después de que ya está todo espampanado allí, él mismo se mira las patas y hace esto. Todo se le viene al piso. Ahora, dígale al que está al lado, usted y yo tenemos patas de pavo real. Siempre va a haber algo que yo mismo me voy a desilusionar. Me voy a cuestionar. Y mira, capítulo 42 Job dice: yo conozco que todo lo puedes. Uy, este ya comenzó a cambió la conversación ya con Dios. Yo conozco, mire, que todo lo puedes, Señor, y que realmente no hay pensamiento escondido delante de ti. Y el verso 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, en medio de esa oscuridad, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadamente maravillosas para mí que yo no comprendía. Me gusta esta parte. Señor, ahora, oye, yo te ruego y hablaré. No es que antes no preguntaba el bendito este. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Ahora yo me aborrezco en polvo y ceniza. ¿Se puede imaginar esto? Cuando yo veo esto, Dios mío, la manera de ver la luz es porque Jesús mismo experimentó esto. Cuando leímos Lucas 9:23 dice la Biblia: si quieres ser mi discípulo y seguirme, cada uno tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Daniel, tú tienes tu propia cruz.
Flor, tú tienes tu propia cruz. La cruz tuya no es la cruz mía. Cada uno de ustedes que están aquí tienen su propia cruz. Y esa cruz no es como Jesús, que se subió una sola vez y con una sola ofrenda para siempre santificó a su iglesia. Esta cruz es del diario vivir. La vida cristiana es de todos los días. La vida cristiana comienza en la mañana y termina en la noche. Y lo que yo haga hoy no me va a servir todo para el otro día. Yo no dejo reservas para el otro día. Cada batalla es por cada día. Yo tengo que batallar con mi temperamento, con mi boca, con mis pensamientos. Tengo que batallar con mi corazón. Yo tengo que entregar, anegarme. A mí lo que más me impacta es que Jesús también vivió. Jesús, siendo Jesús, vivió la oscuridad de el ego humano. Porque recuerda que Jesús tenía que hacerse uno como nosotros. Y cuando yo veo todo el marco de la Biblia, si usted va a Mateo 26, 36, cuando Jesús va a Getsemaní, yo no veo otro texto en la Biblia, en todo el contexto bíblico, yo no veo más parecido al hombre, Jesús al hombre, que Mateo 26, 36, cuando va a Getsemaní. Es como si Jesús, a ver, yo voy a parafrasear, voy a interpretar esto. Esto no está en la Biblia, es simplemente una imaginación mía. Jesús dice esto: Señor, hoy es un día crucial. Hoy es un día de mucho dolor. Y se fue a Getsemaní. Getsemaní había olivos por todas partes. Se lleva a 3 discípulos. Se lleva a Juan, se lleva a Jacob y se lleva a Santiago. 3 discípulos. A los 2 hijos de Alfeo dice ahí, que era Juan y Santiago. Y se los lleva. Y lo tremendo de esta historia, porque usted va a leer aquí en Mateo 26, mire lo que dice Mateo aquí 26, permítame un momentico, aquí lo leo. Dice así: entonces Jesús llega con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, perdón, no Alfeo sino Zebedeo, que era Juan y Santiago, dice que comenzó, mire lo que dice aquí Jesús. Entonces Jesús le dijo, mire lo que representa ese mundo del yoísmo, de la humanidad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédese aquí y velen conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando hablamos de oscuridad es tristeza, desaciertos, incomprensiones. ¿Ha escuchado esta palabra? Yo no sé para qué vivo. ¿Sabes que hoy en día los jóvenes repiten mucho eso? Aquí hay muchos jovencitos y jovencitas. ¿Cuántos papás saben esto? Que el cuarto de sus jóvenes es un cuarto secreto. Eso es una idea que casi a los papás no les gusta. Yo no estoy diciendo de todos los jóvenes, pero sí de la mayoría. Papá, no entra a mi cuarto. Mamá, no entra a mi cuarto. Casi siempre los jóvenes, cuando llegan, tratan de echar llave, encierran. Ese es mi mundo. Allí ellos lloran, allí ellos piensan. Cuando yo veo ese panorama, estoy viendo a Jesús allí. Y veo que Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tenía que tomar esa dimensión de oscuridad, tristeza, dolor, aburrimiento. Usted sabe que fue la parte,
la única vez que se lleva 3 discípulos a orar. Y primeramente oró por primera vez. No, yo me imagino diciendo, no, esto es muy duro. Porque él decía, Señor, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Se lo voy a decir, Señor, no hay otra manera. ¿Tú no tienes más bien otra estrategia? ¿Tú no tienes otra estrategia? Y el Señor le dice, Dios le decía, es la única, el único camino, tienes que morir. Y llegó un momento en que decía, no quiero hacerlo. Oiga, no quiero hacerlo, porque cuando Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, yo hago esta pregunta, ¿cuál era la voluntad de Jesús? Pues la voluntad de Jesús es, no quiero. Mi amigo y mi amiga, Jesús en Getsemaní es tan idéntico a usted y tan idéntico a mí. Él vivió la batalla más terrible. ¿Usted sabe por qué se le reventaron los vasos sanguíneos de su cabeza? ¿Usted sabe el conflicto que él vivió? Es el mismo conflicto que usted ha vivido y que yo he vivido. Porque yo estoy seguro que usted muchas veces en esa soledad ha llorado amargamente. Y por factor tiempo me faltó el último personaje que iba a hablar de Pedro. La Biblia dice que Pedro le cantó el gallo. Pues es que yo digo, señora, Pedro le cantó 3 veces el gallo, pero es que a mí me ha cantado yo no sé cuántas veces. Usted puede, yo me acuerdo, mi esposo una vez se encontró un pollito y ha criado ese bendito pollito en la casa. Y se volvió un gallo. ¿Y sabe cómo le llamó al bendito pollito? Margarito. Sí, así se llamaba. Y tenía unas escuelas y no me quería, a mí no me quería. Y yo no lo quería a él. Yo iba a salir de la casa cuando ¡pum! Acá, ¡ay! Y claro, y yo ¡ah! Pero era grandote el bendito ese. Y una vez yo me puse a orar 5 de la mañana y estaba yo sacando un tema que se llamaba que el gallo, cuando el gallo te canta. Hace mucho tiempo saqué ese mensaje, pero me acordé. Entonces yo estaba orando, Señor, que el gallo tal cosa. Y Padre, la verdad que yo, Señor, a partir de ese momento, cuando yo digo a partir de este momento, Señor, cuando el bendito Margarito canta. Entonces me acordé y yo decía, ese gallo no todo mantiene uno cantándole. Y usted va a encontrar algo en el último capítulo de Juan. Es que en el último capítulo Dios le dice a Pedro, es que tus conflictos son, porque dice que salió a llorar amargamente. Y yo me imagino que llorar amargamente es que Pedro decía, la verdad, yo soy un fracaso, yo no sirvo para ser cristiano, siempre le embarro, siempre quedo mal, no sé ni cómo hablarle ya al Señor. No, esto es terrible, yo no sigo con esto para mí es una carga. Pero quiero decirte que cuando tú eras joven, ¿qué? Tú hacías lo que querías, pero llegará un momento cuando seas viejo que tendrás que hacer lo que otros, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y usted sabe que Pedro murió crucificado de cabeza, diciéndole esto, que la única manera que nosotros vamos a ver la luz de Jesús, el resplandor, es cuando hemos podido negar este yo que es tan difícil. Y Jesús venció ese yo, venció esa humanidad, porque dice que 3 veces oró y pudo tener éxito en la cruz, porque primero tuvo un éxito de antelación, fue la muerte al ego humano. Yo siempre le digo, Señor, este ego mío no me deja avanzar, este ego no me deja ver
tu revelación. No me deja amar como debo de amar. No me deja hablar como debo de hablar. Y por eso, Señor, necesito tu gracia. Necesito de ti. ¿Cuántos dicen amén?